La renuncia silenciosa, también conocida como quiet quitting, se ha convertido en uno de los mayores retos para las empresas contemporáneas. Por eso, en La Vida es Lucha tocaremos este tema que llega a ese aspecto profesional, pero también emocional de muchos empleados y empleadoras. Bueno, pues soy Janet Arceo y le doy la bienvenida a La Vida es Lucha. En esta emisión me acompaña gente encantadora. Les va a gustar este panel. Pamela Correa, queridísima Pam, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos a un episodio más de La Vida es Lucha, donde vamos a hablar de este tema tan importante de la salud laboral. Y que sepa el público que tú eres psicóloga y eres, colega, conductora en programas, y me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Por otro lado, fíjense nada más, aquí tengo con el conocimiento de mi querido Javier Alejandro González Gaspar, ya quedó como Alejandro para nosotros. Él es psicólogo del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Janet. Es un gusto estar aquí. Lo mismo te digo, muchísimas gracias. Y como en cada emisión recibimos a un especialista invitado para que también comparta con nosotros sus valiosos puntos de vista. Querido Emanuel Maceda, gracias por estar en La Vida es Lucha. Muchísimas gracias por la invitación, Janet. Estoy muy feliz aquí de estar con Alejandro y con Pamela. Está bueno el tema, ¿verdad? Muy, muy bueno. Bueno, pues es Circa, precisamente, quien nos va a presentar la siguiente información acerca del tema. Renuncia silenciosa. Escuchen esto. La renuncia silenciosa es un comportamiento que se ha identificado en contextos de agotamiento laboral, falta de reconocimiento, sobrecarga de actividades o ausencia de equilibrio entre la vida personal y profesional. También responde a tendencias culturales que priorizan la salud mental y el bienestar frente a la cultura de la productividad continua. En México, la Ley Federal del Trabajo no contempla la renuncia silenciosa como una figura legal. La legislación solo reconoce la renuncia voluntaria cuando el trabajador presenta una notificación formal. Tampoco constituye una causa de rescisión justificada, ya que no está descrita dentro de las faltas que permitirían al patrón dar por terminada la relación laboral. Actualmente, muchas empresas no saben identificarla, gestionarla ni prevenirla. Muchas gracias, Circa. Pues ahí están los datos. Ya que entendemos, la renuncia silenciosa no es una dimisión explícita ni el abandono del puesto de trabajo, sino de un desapego emocional y funcional. Este será el centro de análisis en este programa. Así que comienzo preguntando a nuestro invitado, a nuestro especialista el día de hoy, Emanuel Maceda, ¿dónde surge el concepto de renuncia silenciosa y cómo la describes? Claro. El concepto es muy nuevo en las ciencias sociales, incluso hay muy poquitas investigaciones acerca del tema, sobre todo porque es un fenómeno que viene aparejado del COVID-19. No es que el COVID lo haya creado, pero sí facilitó las condiciones para su estudio, digamos, ¿no? Su relevancia social. Aproximadamente hace unos 10, 15 años es un tema que ya ha tenido mucho interés, pero hasta hace muy poco se le ha llamado así como renuncia silenciosa, incluso porque se confunde con otros fenómenos sociales como la renuncia programada o también como el abandono del puesto de trabajo, en el que se parecen muchísimo a ese tipo de conductas, pero la renuncia silenciosa tiene una especificidad muy importante, que es justamente la actitud de las personas de quedarse en su puesto de trabajo solamente haciendo el esfuerzo mínimo. Algunos dicen hasta cosas como, pues es que aquí hacen como que me pagan, entonces yo hago como que trabajo. Exactamente. ¿Han oído esa frase? Claro, por supuesto. Sí, eso es lo que caracteriza la renuncia silenciosa, porque, y como bien lo mencionaste, no solamente es el esfuerzo mínimo, sino también el desapego emocional. Literalmente hay personas que han testificado sobre estos pequeños estudios sobre el tema, que se sienten que están ahí de cuerpo, pero no de alma, ¿no? Están ahí simplemente dejando que el tiempo pase, sin involucrarse ya emocionalmente ni mentalmente con su trabajo, simplemente, justamente, como muchos dicen, para sacar la chamba. Para sacar la chamba, qué fuerte. Exacto. Alejandro, ¿por qué las personas trabajadoras pueden experimentar este deseo de dejar de ser productivas? ¿Qué pasó? Porque empezaron con muchas ganas, Claro. seguramente por eso los contrataron. ¿Qué fue pasando? Digamos que hay varios factores, ¿no? Pero entre ellos puede ser falta de reconocimiento, sobrecarga laboral,
que ya solamente están ahí cubriendo su función, pero ya no tienen una motivación para crecer. Pero lo que yo he visto en las llamadas que también hemos recibido es que no tienen un reconocimiento por parte de sus jefes. Nunca son realmente vistos ni se reconoce su trabajo. Y entonces ahí ya empiezan a salir algunas razones por las cuales ahí está. Puede ser uno o ese uno podría también estar contagiando a otros. Sí, puede ser uno y que contagie a los demás, ¿no? Porque dice, fíjate que nunca vamos a tener un aumento, ¿no? O nunca nos voltean a ver, entonces ¿para qué trabajamos de más? Solamente vamos a hacer lo que nos toca, ¿no? Y sí se puede ir como contagiando y creando un grupito en donde todos reaccionen de la misma manera. A ver, Pamela, querida, tú nos vas a poder aclarar cómo puede un jefe de área ir detectando esa renuncia silenciosa. Pues finjo que funjo, ¿no? Finjo que funjo en mi trabajo, estoy fingiendo que estoy trabajando, pero en realidad no. Y ahora, pues hay muchísimas alternativas que las empresas ponen, como incluso contar la cantidad de clics que le dan al mouse para ir identificando si realmente se está trabajando. Pero un verdadero líder laboral y líder de su equipo empieza a notar esta actitud justamente no tanto por el cómo trabaja, sino por las pocas metas que se van logrando por parte de los empleados o por parte de tu compañero, porque como bien lo dices, a veces te afecta cuando estás ¿no? en un organigrama y el que está al lado tuyo y está trabajando hombro con hombro contigo empieza a desmotivarse, te afecta también a ti en tu trabajo de alguna u otra manera. Y entonces tú tienes que jalar el doble de lo que jalaba tu compañero. Entonces, una forma muy fácil de identificarlo como jefes, como coordinadores o como empresarios o emprendedores es ver cuando baja el ánimo de su equipo. Me parece que es como un termómetro muy claro, ¿no? Desmotivación. La desmotivación. Es que la sí. actitud, ¿verdad? Es esto que se nota. Claro, incluso como menciona Pamela, es muy importante el papel del liderazgo en anotar este tipo de conductas, porque si bien es un fenómeno que, por ejemplo, en México afecta al 34% de la población, han declarado que están en esta actitud de renuncia silenciosa, son actitudes muy sutiles y que se viven individualmente. Si bien, como menciona Alejandro, pueden coincidir muchísimas personas en un equipo de trabajo con esta actitud, digamos que no se ponen de acuerdo, no hablan entre ellos porque realmente se siente este malestar como individual. Y precisamente el liderazgo aquí es muy importante para identificar, digamos, en qué está fallando el liderazgo de la persona. No solamente se nota, por ejemplo, en la baja productividad o en la desvinculación emocional, también se nota, por ejemplo, cuando una persona empleada no quiere comprometerse, como comúnmente se conoce el ponerse la camiseta, e incluso no quiere, por ejemplo, acceder a las vías para subir de puesto o para seguir preparándose. Hay casos muy específicos en que las personas trabajadoras comentan que el hecho de que la digitalización de sus trabajos, del uso de las nuevas tecnologías, los desmotiva para continuar porque se creen que son ya inútiles en su puesto de trabajo. Y como menciona Pamela, el hecho de que te cuenten los clics, la hora de entrada, de salida, en lugar de motivar a la persona que quiere ir a trabajo y formar parte de la organización, la desanima. Entonces digamos que estos mecanismos de control deberían dejarse de lado para promover justo la emoción por tu trabajo. Un buen liderazgo, buen liderazgo. Y es que sabes que, Janet, es bien interesante porque estamos hablando, es tan amplio en la parte laboral, ¿no? Porque una empresa multinacional seguramente que tiene muchas vías y muchos caminos como para que los empleados crezcan, pero también hay empresas muy chiquitas donde ya no hay para dónde hacerse y por más que tú estás haciendo bien tu trabajo, muchas veces no es reconocido. Y eso, pues claro, que desmotiva a cualquiera. Todos necesitamos escuchar el reconocimiento. Claro. Todos necesitamos esa parte. Oye, qué bien te salió esto. Oye, ¿qué me propones? Incluso preguntarles cosas así, ¿no? A la gente que está trabajando en una empresa. Oye, ¿y qué otra cosa se te ocurrió? ¿Qué más podríamos hacer? Tomarlos en cuenta. Claro, sí, porque hablando igual sobre liderazgo, es muy importante el liderazgo transformador,
que una de las características es justamente eso, ¿no? Reconocimiento público y regaño privado, ¿no? Porque hay muchos líderes que quieren tener esas actitudes autoritarias y regañan enfrente del equipo de trabajo a alguien que pues, se haya equivocado con dolo o sin él, pero ya las personas ya tienen miedo incluso a tomar la iniciativa para no ser exhibidas de ese modo. Entonces, los medios, los rangos gerenciales y no solamente los dueños de las empresas deben tener esta actitud más transformadora en lugar de autoritaria, justo para promover la salud, la buena cultura organizacional. Entonces, digo, no, aquí no se trata de decir culpables ni nada de eso, pero la responsabilidad sí es entonces del quien está a la cabeza de ese equipo. Sí, Sí. por supuesto, ¿no? Ahí lo dejamos. Y hacemos una pausa. Regresando, tendremos, por supuesto, mucho más de esto de la renuncia silenciosa. Regresamos a La Vida es Lucha, que usted puede encontrar en Facebook como Simi TV Oficial, en Instagram como @SimiTelevisión y en plataforma TikTok como Simi Televisión. Continuamos con La Vida es Lucha y Janet Arceo. Muchas gracias por seguir con nosotros en La Vida es Lucha. Hoy estamos abordando el tema de renuncia silenciosa, que tiene un impacto directo en la productividad, la innovación, la retención de talento, afectando directamente al ciclo de vida del empleado. Por eso nos fuimos con una idea muy clara, decía Pam, muchas veces es ese empleado el que necesita hablar, necesita sacar todo esto que lo incomoda, pero luego si el jefe no se presta a escuchar, ¿qué pasa ahí, Pam? ¿Qué pasa? Y hay técnicas, como lo que decías también, esta técnica de, ¿no? La premiación en público y el regaño o La el área de llamada de oportunidad, atención. llamada de atención en privado. Y también está esta técnica que es muy conocida como la técnica sándwich, ¿no? Que es pan, jamón y pan. Entonces, pan, das una retroalimentación positiva de algo que está haciendo. Das después el jamón, que es, ¿no? Ya la carnita, a ver, esto podrías mejorar, tienes un área de oportunidad, esto lo hiciste mal, se tiene que hacer por acá. Y después otro pan para motivarlo a que continúe ella o él en su trabajo dando lo mejor que pueda. Esa es una buena técnica. Claro. Por supuesto. Adelante, Manuel. Claro, sí, también quería comentar que obviamente este es un fenómeno social, no solamente psicológico o personal, y mucho, me parece que el tema principal de la renuncia silenciosa es el conflicto inherente entre el mundo laboral, el mercado de trabajo y la vida familiar. Digamos, como comentaba, el contexto del COVID-19 posibilitó que muchas personas que ya hacían home office o que hicieron un tipo de trabajo, digamos que con horarios y jornadas más flexibles, replantearse su propia vida sobre qué es lo que querían hacer, ¿no? O sea, ya no centrar toda su actividad y su pensamiento justo en el trabajo, sino conciliar esta parte, no ser más o menos, digamos. Me parece que está este conflicto porque el mundo laboral exige el control, exige la productividad, el despojo del tiempo y el espacio de las personas, y ya las personas en este replanteamiento general que dio paso el COVID, pues ya quieren, digamos, sentirse personas de nuevo, ¿no? Ya tener control sobre su cuerpo, sobre sus actividades. Muchos se encontraron con hobbies que tenían. Hasta su tiempo, con claro. nuevas actividades, porque como lo hemos visto de los liderazgos que tienen un papel importante, hay gente que incluso por contrato te dan un celular de la empresa, pero no es un beneficio, digamos, porque te estén regalando un celular. Es para traerte más Exacto, checado. sí. Exactamente. ¿Verdad? Controlado. Qué fuerte. Ahora, emocionalmente, esta persona que está viviendo la experiencia, que está desmotivada, Sí. pues esta apatía, ¿qué pasó con él? Se sentirá muy mal de saber, porque sabe que no está cumpliendo. Exacto, en y el fondo, principalmente como lo mencionábamos, hay una desmotivación, ¿no? Y la autoestima pues va para abajo, Claro, va exacto. junto con. Ujú. Y a veces, como también lo mencionábamos, es fomentar el diálogo abierto, ¿no? Que se genere una confianza con el líder, con el jefe y que se pueda hablar. Hablar. Ujú. Es que es necesario hablar. Y luego el otro escuchar.
Sí, y qué difícil, ¿no? Porque cuántas veces no te puedes sentar con tu jefe a poder hablar de estas cosas. Ahora ya hay simuladores de inteligencia artificial para a nuestros equipos, ¿no? De trabajo, y digo nuestros equipos porque yo también he tenido equipos de trabajo en algún momento o he formado parte de un equipo y te ayudan mucho a practicar cómo hablar con una persona, ya sea subordinado o ya sea alguien que está a la cabeza, arriba de ti en la empresa, para poder hablar sobre este tipo de cosas. Sin embargo, me parece que, como dices, es bien importante que generes una plática en la que puedas hablar con tus jefes de pasos a seguir. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no puedes hablar con Ahí ellos? lo dejamos. Es muy perjudicial para el empleado, pero no solamente como empleado, sino como persona, porque hay una desconexión emocional, hay una falta de motivación, lo cual pues es muy grave, no solamente en el trabajo, sino que se empieza a permear también a su vida personal. Tienes riesgos de salud física porque esta falta de motivación empieza a ser un ciclo vicioso, no virtuoso, ¿no? En el que se deja de cuidar, entonces ya no come a la hora que le toque en la oficina, ya no come algo que le dé energía, ya nada más es la garnacha o ya nada más son unas papas, ya no le echa ganas y definitivamente eso tiene un impacto económico en la empresa y en el mundo. Ahora que estabas hablando acerca de que pues este término se popularizó por TikTok a través de la pandemia y otras redes sociales, estaba viendo que pues tiene un costo para las empresas de una afectación del 9% del PIB mundial. ¡Qué fuerte! La desmotivación de un empleado, que a final de cuentas pues es una persona, Claro. pero seguro que en Simisae les deben de llegar muchas llamadas. Pues sí, porque se asoció aquí esa desmotivación laboral con una depresión, ¿no? Claro. Claro. Exacto. Y aparte de la depresión genera frustración. Entonces se va generando esta frustración, ya no realiza el trabajo de la misma manera. Al no tener un reconocimiento, se va generando una depresión donde los estados de ánimo cambian, ¿no? Entonces ya no te sientes con la misma motivación de ir a trabajar o de realizar tus actividades que al principio. Exactamente. ¿Qué tan importante es, Emanuel, una mala gestión en el liderazgo para que se presente esa renuncia silenciosa? Es trascendental porque, como menciona, la comunicación eficaz es lo que el eje que tendrá que articular el trabajo. Muchas personas se desmotivan justamente porque, aunque expresen de manera no tan clara, digamos, sus preocupaciones por miedo a las represiones o a que no cambie absolutamente nada, no se identifican ese tipo de comunicaciones, de mensajes, ¿no? Entonces el líder cree que fue una queja aislada, no cambia su manera de trabajar. Incluso esto, sobre todo la renuncia silenciosa, se manifiesta en empresas que tienen un modelo de trabajo, digamos, muy autoritario y muy estructurado, como las empresas de gobierno, digamos, ¿no? Bueno, las instancias de gobierno, donde prácticamente pues tienen un modo de trabajar tipo sindicato, tipo Burocratizado. muy burocratizado, exactamente, que no da lugar justo a la creatividad o a la potencialidad que tienen los empleados para desarrollarse. Entonces, en ese caso, aunque cumplan con las actividades que están en su contrato, digamos que pues prácticamente se sienten como robots, ¿no? Porque no hay ningún tipo de innovación o ningún tipo de digamos, vía de comunicación para este tipo de quejas. Es muy característico también que los liderazgos que son muy débiles generan conflictos en lugar de resolverlos. Eso también hace que mucha gente opte por este tipo, y no solamente de la renuncia silenciosa, sino también de otro tipo de actitudes que son contrarias a la organización, como lo comenté, como así las conductas, las conductas en contra de la organización porque, por ejemplo, hacen uso de recursos de la empresa para usos personales, o por ejemplo crean rumores en la empresa, o también son conductas contraproducentes porque además de la no productividad de la renuncia silenciosa, esto cuesta directamente muchísimo dinero. Claro. Por los robos de hormiga y este tipo de conductas. Sí. En otros casos, por ejemplo, también ya la hostilidad llega tanto que en lugar de ya simplemente soportar las personas con esta renuncia silenciosa, ya toman una actitud más enfrentativa y, por ejemplo, igual empiezan a llegar más tarde, no cumplen con las actividades,
hacen, por ejemplo, actividades de ocio en lugar de estar en su puesto de trabajo, van a echar el chisme, digamos, y eso sí impacta todavía muchísimo más en la productividad. ¿A cuántos han visto que están ahí con la pantalla, pero están jugando? O sea, sí dan muchos clics, pero por las cartas ahí están. Hasta solitario, ¿no? Te digo, como que no se valdría. Pero fíjate, ya se detectó, lo ve el jefe, él está pues haciendo cosas incorrectas, pero ni uno renuncia, ni el otro le dice, pues ¿sabes qué? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Es que despedir ahorita a alguien está complicado, ¿verdad? También. Claro. Sí. Las empresas lo piensan. Sí, no es como antes, ¿no? Antes se animaban más a decir, bueno, y hasta aquí, pero ahora es como, no, pues me corrieron injustificadamente, Claro. ¿no? A menos que sea una persona con esta actitud retadora en la que entonces llega más tarde, falta más días, empieza a hacer las cosas mal, Híjole. empieza a generar un ambiente muy tenso en el Como trabajo, provocar, ¿no? provocativo. Sí, a decir, pues, Exacto. pues que me corran. Sí, Exacto. ¿No? Exacto. Ya un poco es esa actitud, a ver, pues que me corran. Y hacen cuentas, hasta me tocaría tanto, Sí. ¿no? exactamente. De mi liquidación y de pues que me corran. Fíjate nada más, si te acuerdas, ¿por qué entraste a esa empresa? ¿Por qué hiciste una solicitud para entrar a ese lugar? No sé, creo que eso serviría como para volver a darte una refrescadita, ¿no? Claro. Además, una de las complejidades de este tema es justamente este conflicto entre lo que la persona quiere ser, quiere desarrollarse, y también la necesidad obvia de reproducción económica y social, ¿no? O sea, tienes que ganar dinero o tienes que ganarte la vida, y por eso está este conflicto inherente entre ya no quiero trabajar ahí, pero no puedo renunciar, ¿no? Entonces, esta complejidad Qué humana difícil. además porque está íntimamente relacionada justo a la depresión con la incertidumbre económica, Claro. y por eso muchas personas, aunque ya no quieren estar ahí, resisten en ese sentido. ¿Cuántas personas hablarán así, Misae, diciendo, es que yo la verdad tengo un trabajo que no me gusta, pero pues de eso vivo? Claro, no tengo como tal un número, pero sí me han tocado varias, ¿no? En donde se sienten mal, ¿no? Incluso hasta empiezan a generar síntomas, ¿no? Como que les duele el estómago, les duele la cabeza, siento malestar, ¿no? Prefiero quedarme en mi cama, porque ya el ir se ha vuelto como algo muy complicado, ¿no? Y algo que ya no se disfruta. Es momento de ir a un corte, pero al regresar vamos a escuchar y también a que nuestro panel responda a las preguntas del público. Seguimos en La Vida es Lucha, no se vaya. Las redes sociales de La Vida es Lucha están abiertas para recibir sus comentarios, sugerencias y dudas. En Facebook nos encuentra como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram es @SimiTelevisión y en TikTok somos Simi Televisión. Nosotros sí le respondemos y atendemos. Ya lo dijo Circa, en La Vida es Lucha sí lo escuchamos. Entre en contacto y hagamos comunidad en la búsqueda de una mejor salud emocional. Ahora le quiero pedir a nuestro panel que sean tan generosos de escuchar los cuestionamientos del público y que nos ayuden a responder, ¿sí? Claro. Claro. Empezamos. ¿Qué lleva a alguien a vivir una renuncia silenciosa? La principal motivación para que alguien tenga esta renuncia silenciosa es justamente la necesidad económica. Digamos que aunque una persona primero tenga amor por su trabajo, inmediatamente si se desmotiva, si las condiciones de trabajo no son las adecuadas, se mantiene ahí justamente porque tiene que ganarse la vida de alguna manera. Entonces digamos que es la necesidad primordial. No todo el mundo tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos esas necesidades físicas que deben ser cumplidas de alguna manera, y la única manera para esto es trabajando, ¿no? Es lo único que no puede cambiar, el ganarse la vida con base en el trabajo. Por eso esta es una oportunidad muy importante, este momento histórico, para justamente, no vamos a abolir el trabajo, pero sí podemos cambiar las condiciones en las que se realiza. ¿Esto se puede confundir con violencia en el trabajo que lleva a alguien a renunciar?
Sí se puede confundir, ya que los efectos físicos, psicológicos y emocionales del empleado se pueden confundir. Sin embargo, hay que tener muy claros los límites entre violencia y abuso y entre la renuncia silenciosa, que es por falta de motivación. Ya dijimos, no es flojera, porque sí se cumple con absolutamente todo, pero sí una falta de propósito y de motivación en el trabajo. ¿Este tipo de renuncia se da por características de personalidad o ambiente laboral? Se puede generar violencia dentro del trabajo, se puede haber falta de reconocimiento y obviamente la personalidad influye por cómo la persona reacciona ante la situación que está viviendo, ¿no? Entonces sí influye, pero no es al 100% solamente por la personalidad de la persona. ¿Es válido intentar que alguien que ya está en esta postura se le convenza para quedarse? Sí, bueno, la pregunta es un poco tramposa porque realmente no se le tiene que convencer a la persona de quedarse, porque la renuncia silenciosa implica esto. Digamos que la renuncia silenciosa se diferencia del despido programado, porque la persona no está haciendo cuentas de cuánto le va a tocar en el despido, bueno, en su renuncia, cómo va a llevar, digamos, los meses en que no encuentre trabajo, no tiene que activar sus redes sociales para conseguir un trabajo inmediatamente, porque está convencida de que se quiere quedar. Tal vez no es el trabajo de sus sueños, no tiene esta motivación personal para ascender en la estructura laboral, pero de que se quiere quedar, se quiere quedar. Eso es lo que caracteriza a la renuncia silenciosa. ¿Qué diferencia hay entre una renuncia silenciosa y ser un trabajador irresponsable? Pues hay muchas diferencias entre la renuncia silenciosa y ser un trabajador irresponsable. Como lo hemos visto durante este programa de La Vida es Lucha, estamos notando que la flojera y la renuncia silenciosa son dos temas totalmente distintos. La renuncia silenciosa haces todo lo que te toca hacer, pero no haces un poquito más. Sin embargo, un trabajador irresponsable pues sí va a dejar de hacer lo que le toca y eso pues afecta directamente a su trabajo y al de los demás. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Se puede prevenir este asunto? Porque aquí lo preventivo es tras lo que vamos todo el tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Como ya hemos hablado en varias ocasiones, pues el liderazgo es muy importante, pero sobre todo como es un problema social y no solamente individual, este fenómeno es un momento muy importante para volver a plantearse la estructura del mercado laboral, ¿no? Digamos que para solucionar este problema, esta desmotivación de las personas, tendría que aplicarse políticas de conciliación. Digamos, como comenté anteriormente, pues la flexibilidad en los horarios de trabajo, algunas posibilidades de hacer home office, que como ya comentamos, pues el trabajo ya está muy digitalizado, ya se usan muchas tecnologías de la información y ya no hace falta que, por ejemplo, una persona que trabaje, no sé, digamos, en un call center, por ejemplo, tenga que trasladarse 2 horas de su casa a la oficina, que además de que tiene que pararse temprano, pierde 4 horas de ida y de regreso en el transporte, llega desmotivado, llega cansado, ganando el salario mínimo. Digamos que una posibilidad justo para motivarlo sería que pudiera trabajar en casa. Entonces, me parece que las políticas de conciliación son lo que podría solucionar este tipo de problema e incluso así poder recuperar, digamos, en este sentido, la felicidad de las personas por el trabajo, su vínculo emocional con el trabajo y además es un ganar-ganar porque las personas se sienten mejor y las empresas son más productivas. Es una propuesta. Claro. ¿Ya ha funcionado? Sí, sobre todo hay en empresas que son u organizaciones sociales que tienen estructuras muy pequeñas, que digamos que no necesitan ser productivos en el horario de 9 a 5 o 9 a 6. Hay personas hay organizaciones donde, por ejemplo, los viernes no se trabaja o se trabaja solamente mediodía. Entonces, las personas en lugar de querer faltar el viernes o querer irse de fiesta o fingir una enfermedad para no ir ese día, al contrario, se despiertan más motivados porque saben que el viernes es muy corto. A ver, alguien que ya vivió este tema de la renuncia silenciosa, que está completamente desmotivado, si empieza a tener este tipo de arreglos con la empresa, de ir unos días, otros no, va a poder ser reversible, o sea, va a volverse a motivar, o ya lo perdimos.
No, sí, definitivamente. ¿Sí se puede? Sí, claro, es algo que se puede, por supuesto, porque en el momento que se aplican estos temas de conciliación, estás volteando a ver a la otra persona, y eso por principio ya es un ganar-ganar, ¿no? Entonces desde ahí ya tenemos un ganar-ganar, y eso empieza a hacer que los efectos físicos, porque también sucede lo que pasa en muchos otros temas, que es que no se dan cuenta que están en esta renuncia silenciosa, porque es una bolita de nieve que se ha hecho durante años o durante meses, ¿no? Que no se dan cuenta. Hay veces que no se dan cuenta hasta que caen en estas partes físicas, de decir, oye, voy al trabajo con náuseas desde hace cuánto. Me da colitis nada más de pasar el dedo o la credencial para entrar a trabajar. Y entonces, cuando empiezas a identificar esa parte física y te acercas con un tema de conciliación bien planeado en la empresa, inmediatamente es un ganar-ganar, porque es un respiro, un aire, un todo. Y de ahí, tú como empleado, independientemente de lo que haga la empresa, replantearte tu propósito. ¿Por qué estoy aquí? Que es a lo que quería llegar, que es lo que comentabas tú en un inicio del programa. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me trajo aquí? ¿Necesito hacer esto por dinero? ¿Cuánto tiempo? Y empezarte a mover a buscar otra opción, porque también se vale replantearte lo mejor decir, mi propósito ya no es el mismo. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante esta parte que mencionas, porque justo la renuncia silenciosa, además de todo este conflicto entre la productividad y el no sentirse humano, pues sí, justamente es la deshumanización de las personas empleadas, ¿no? Sí. De no sentirse ni siquiera mínimamente escuchados. Hay, por ejemplo, empresas que sobre todo se dedican a temas de seguridad o de manejo de dinero, que literalmente en el chat empresarial no tienen el nombre, tienen el número de empleado. Exacto. Entonces ni siquiera... Te llamas 387. Claro. No son vistos. Qué fuerte. Claro. Ni reconocido. También me gustaría hacer una aclaración, tener presentes que este tema, digamos que sí afecta a la productividad de las empresas, y sí es un tema muy importante, digamos, en términos sociales, de las formas de ganarse la vida de las personas, pero no es, digamos, no debemos dar cabida a la estigmatización, ¿no? O sea, si una persona decide realizar lo mínimo que está en su contrato de trabajo, cumple. Exactamente, cumple, porque justamente una de las frustraciones más grandes que tienen las personas empleadas es que le exigen algo que no está en su contrato de trabajo. Y justamente el exigir ponerse la camiseta, ¿no? Trabajar horas extra en días que no son hábiles. A lo que voy es que si puede parecer un tema para estigmatizar a las personas empleadas, no debe ser así, porque justamente se les paga para ciertas actividades. Entonces la justicia está en lo que pues está en el contrato de trabajo, ¿no? Digamos que lo importante aquí es no equiparar la renuncia silenciosa con la flojera, digamos. ¡Qué bueno! Sí. Ahora sí, Ajá. entiendo perfectamente a dónde querías llegar con esto, porque sí, se puede parecer, pero no es lo mismo, ¿verdad? La renuncia silenciosa puede incluir también que se sienta muy mal en su vida familiar, en su vida personal. Esta persona no lo está pasando bien, pero tampoco ha buscado ayuda, ¿eh? Exacto. No ha buscado ayuda, y sí se puede trasladar a la familia, porque desde tener una desmotivación en el trabajo, se pierde una motivación también con la familia, ¿no? O sea, porque ya no valgo, no soy reconocido, ¿no? A lo mejor lo que hago con la familia tampoco tiene un impacto, ¿no? Y entonces no le empiezan a hablar, y como bien dices, es necesario buscar ayuda. Eso es importante. Bueno, ahí está Simisay. Exacto. Vamos a insistir en el servicio estupendo que dan más de 100 psicólogos todos los días del año. Exacto. Todos los Simisay. días del año, las 24 horas del día, en el número 800-911-3232. Ahí se pueden acercar y los vamos a estar escuchando con mucho gusto y brindarles una orientación. Y dar seguimiento, que esa es otra de las hermosas características de Simisay. ¿Cuánto cuesta? No cuesta, es la atención totalmente gratis. Actualmente ya contamos con atención presencial en la Fundación BEST. Pueden encontrar los lugares específicos donde se brinda la atención presencial. Ahí sí tiene un costo, pero es a muy bajo.
Exactamente. Bueno, pues ahí está, esta que es una opción, yo digo, de veras maravillosa para cualquier asunto y estos problemas que traemos aquí mentalmente y que no les encontramos salida, pues más vale preguntarle a los expertos. Bueno, pues después del corte, nuestros especialistas van a presentar sus conclusiones sobre el tema de hoy. Así que regresamos en unos instantes, no se vayan. Regresamos a La Vida es Lucha, que usted puede encontrar en Facebook como Simi TV Oficial, en Instagram como @SimiTelevisión y en plataforma TikTok como Simi Televisión. Continuamos con La Vida es Lucha y Janet Arceo. La renuncia silenciosa, también conocida como quiet quitting, se ha convertido en uno de los mayores retos para las empresas contemporáneas. Por eso, quiero pedir a mis invitados de La Vida es Lucha nos vayan ofreciendo más de lo que se haya quedado ahí guardado para el tema de hoy, para que soltemos todo, sobre todo para que no parezca otra cosa. La renuncia silenciosa está bien especificada, ¿no? Claro. Emanuel. Sí, me parece que lo que también podemos rescatar sobre las soluciones a esta problemática social son tres aspectos fundamentales. Ya hablamos de los liderazgos, las políticas de conciliación. También tenemos que hablar sobre las políticas de inclusión, no discriminación, igualdad. Eso, sobre todo las empresas que son pequeñas o que tienen una orientación mucho más moderna en este sentido, hacen que estas políticas y, por ejemplo, los seguimientos de casos de acoso o hostigamiento sexual, cuando se resuelven, pues generan muchísima confianza en las personas empleadas, ¿no? Y se sienten seguras en sus lugares de trabajo. Entonces, la adopción de este tipo de políticas es muy importante. También, si algo podemos aprender de las personas que son millennials y de sus nuevas formas de trabajar, además del teletrabajo, es justamente el coworking, ¿no? Digamos, este tipo de estructura más horizontal, menos jerárquica, en el que las personas no se ven a sí mismas como empleado o empleadora, sino como colaboradoras, ¿no? Entonces, este tipo de ambiente más igualitario genera también este reconocimiento implícito en que no es como que yo tenga que rendirle cuentas a alguien, sino que los dos estamos trabajando por un objetivo común, ¿no? Y finalmente, me parece el aspecto de las soluciones también es el salario social, que, bueno, se conoce así porque no es propiamente una remuneración económica o alguna prestación, pero sí son pequeños servicios o facilidades que otorgan las organizaciones, como por ejemplo espacios para el esparcimiento dentro de la empresa, ¿no? Incluso hay casos muy específicos, por ejemplo, en empresas japonesas, donde la gente tiene derecho a tomar una siesta después de comer. Sí. ¿no? O incluso... Sí, porque pues, si no, de todas maneras están con el mal del puerco ni rinde, ahí están cabeceando, ¿no? Exacto. Exactamente. Tiene prestaciones, por ejemplo, algo de entretenimiento como pantallas o mesas de ping-pong. Digamos, ese tipo de detalles que hacen que la gente se desconecte un poquito de su trabajo para volver a conectarse con más fuerza. Entonces, son cosas que no solamente son paliativas para, digamos, rebajar el malestar que las personas sienten en sus lugares de trabajo, sino sirven justamente para generar esta motivación. Está muy interesante, pero ahí se necesita apertura de parte de los jefes, ¿no? O sea, de poder ir haciendo estas adaptaciones. ¿La ves muy complicada, Pa? No, se puede hacer a las oficinas, se puede hacer afuera de las oficinas, porque también el generar conexiones humanas es bien válido y bien importante para la empresa y para el crecimiento, pues como bien lo decías, social. Pero me gustaría hablar también acerca de que esto no es malo, no es algo malo necesariamente, porque al final de cuentas tú estás cumpliendo con tu trabajo, sino que es una llamada de atención para que reconectemos con nosotros mismos desde el lado profesional. Me parece que eso es bien importante, es una llamada de atención para replantearnos dónde estoy y a dónde voy. Y una vez que hagamos esto, buscar la oportunidad de volver a conciliar o renegociar cuál es mi estatus en la empresa y hacia dónde quiero ir. Y sobre todo, darnos la oportunidad de pronto de decir, a lo mejor esto ya no se alinea con mi propósito, voy a cambiar y voy a buscar otra oportunidad. Si no lo puedo hacer adentro de esta empresa, en otra, ¿no? Claro. Y motivarnos por medio de
hobbies. Si no se puede hacer adentro de la empresa, podemos buscar hobbies, hacer ejercicio es muy importante para ayudarnos a mantener esa actitud positiva. ¿Y sabes qué me atrevo a decir? Sí. Hacer servicio social. Y sí, eso es. Mucha Una gente ha remuneración. descubierto que si independientemente de su trabajo, que a lo mejor no les llena al 100, el ir como voluntario a alguna institución, ¿cómo, según tú vas a brindar esas horas a esas personas pensando que vas a ayudar y sales tan fortalecido? Si diéramos, ¿cuánto quieres? 2 horas a la semana, 1 hora a la semana. ¿Cómo te puede servir para seguir pues aguantando, entre comillas, esto que no te gusta tanto, pero que es tu trabajo, pero sabes que también tienes esto otro en donde vas y haces un servicio social que te llena, ¿no? Sí, no, la remuneración de hacer un servicio para los demás, yo creo que es invaluable. No es algo que se pueda traducir en términos económicos, pero sí de una grandeza humana y emocional y de valores que te equilibra mucho. Es un súper consejo. Me atrevo Vamos a hacer decirlo. servicio. Sí, me atrevo a decirlo. Sí, Adelante, creo que lo Alejandro. principal es como buscar estrategias, ¿no? Que te permitan tener una motivación y replantearte, como bien lo hemos dicho, el por qué estás ahí, ¿no? ¿Qué puedes mejorar tú como persona, como trabajador? Y qué apertura hay por parte de los jefes, ¿no? De las personas para escucharte, ¿no? Entonces creo que sí buscar estrategias que te permitan crecer y disfrutar de lo que haces te va a permitir avanzar. Indiscutiblemente. Y sentirte bien contigo. Claro, y pedir ayuda. Buscar Tenemos ayuda. Inisae, ¿no? Sí, buscar a los expertos. Ya en las conclusiones, ¿algo más que quieras agregar, Emanuel? Claro, quiero hacer énfasis en que esto es una problemática social y como tal, pues no es susceptible de ser juzgada, digamos, sino más bien es susceptible de ser estudiada, ¿no? En sus complejidades. Yo soy un optimista en este sentido porque, como les comentaba, pues me parece que es una oportunidad muy importante para replantearse cómo funciona el mercado laboral. Y soy optimista en el sentido de que, como vivimos en una sociedad capitalista, en el modelo neoliberal, si algo caracteriza al sistema económico capitalista es su adaptación. Entonces, estoy pienso positivamente en ese sentido, porque me parece que se puede aprovechar esta oportunidad para conciliar esta divergencia entre los dos paradigmas, en el vivir para trabajar y el trabajar para vivir. De acuerdo. Debemos encontrar el equilibrio, la conciliación en estas dos perspectivas para, procurar tanto la productividad como el bienestar de las personas. Magnífico. Y ¿sabes qué otra cosa funciona muchísimo para las empresas y para los empleados que se puede hacer y que ayuda muchísimo a la motivación y a que seas fiel como empleado a la empresa? Las prestaciones. Las prestaciones médicas, los vales de despensa, este tipo de prestaciones como de que a lo mejor puedes entonces los viernes trabajar mediodía o solo ir 3 días a la semana. Ese tipo de prestaciones hacen y generan una fidelidad muy importante en las personas hacia las empresas. Buen punto, ¿eh? ¿Tú qué quieres decir, Alejandro, ya en las conclusiones del programa de hoy? Sí. Es muy importante escuchar. Me gustaría retomar la parte que mencionaba Pam, ¿no? En esta parte de buscar ayuda, ¿no? De acercarse. Y en Cimisay estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Brindamos este acompañamiento en donde se pueden buscar estrategias personales o individuales para poder avanzar, ¿no? Entonces, pedir ayuda es un gran paso que muchas personas todavía lo ven como algo malo, como algo de debilidad, y no va por ahí, ¿no? Se trata de crecer y seguir avanzando. 800-911-3232, Cimisay. Muchísimas gracias y aprovecho para agradecer a todos los psicólogos que hacen este trabajo tan profesional. De verdad, gracias. Ustedes están más que motivados porque a ustedes los motiva la misma gente. Exacto. Que todos los días llama por sus diferentes problemáticas, pero dicen, estoy atendiendo, estoy sirviendo, y ustedes son de los más motivados que yo conozco. Incluso escuchar, ¿no?, los agradecimientos de los propios pacientes es una motivación. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad al lo digo contrario. de corazón. Pues muchas gracias al sociólogo Emanuel Macera. Fue un gusto enorme tenerte en La Vida es Lucha. Muchísimas gracias por la invitación, Janet, Alejandro, Gracias. Pamela, muchas gracias por recibirme.
Pam, estuvo padrísimo, ¿verdad? Reunirnos el día de hoy. Increíble hablar acerca de este tema que de pronto no se nota y qué importante hablar de él y poder buscar soluciones aquí contigo. Tú eres una motivada bárbara. Sí. Y me encanta. Me encanta. Somos privilegiados. Muy privilegiados. Trabajamos en lo que nos gusta. Esto es una bendición. Sí, no. Y poder servir a los demás, qué mejor. Bueno, claro. Pues ahí tienes a don Víctor González. Sí. ¿Cómo trabaja todo el tiempo creando y creando y creando más y más cosas? Porque mira por los demás, sabe cuáles son las necesidades y va creando más y más. Que eso, de verdad, don Víctor, lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, si quieren volver a ver este programa, nuestra voz Circa le explica cómo hacerlo. Así es, Janet. Le recuerdo que todos nuestros programas están disponibles a través de nuestro canal de YouTube Simi Televisión. En este espacio puede visualizar emisiones anteriores, además de comentar y compartirlo a quien guste. Recuerde que, para atención psicológica sobre la renuncia silenciosa, tenemos la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE. Marque el 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que esperan su llamada. Alejandro, hasta el próximo programa. Muchas gracias, nos estamos viendo. Que estés muy bien, un gracias. gustazo. Fue padrísimo este equipo que se montó el día de hoy, Emanuel Pam. Hasta el siguiente. Y a ustedes, amigos, recuerden, la renuncia silenciosa es un fenómeno contemporáneo que se presenta cada vez con más frecuencia en las corporaciones. Y no se trata de una huelga ni de desobediencia. Puede responder a una creciente frustración ante cargas de trabajo excesivas, falta de reconocimiento o una cultura organizacional tóxica, por lo que identificarla y tomar acciones de mejora en las corporaciones puede ser vital. Eso puede cambiar completamente y hacer que los colaboradores exitosos se conserven. Le agradezco por acompañarnos este día en La Vida es Lucha. Soy Janet Arceo y lo espero en la próxima semana para esta Simi Barra con sentido social, contenidos inteligentes a su servicio. Gracias.